luz en las habitaciones. Amén. Me gusta mucho el relato de las 10 plagas, aunque a mucha gente no le gusta leerlas, porque hay una corriente dentro de las escuelas teológicas y aquellos que enseñan las escrituras que tratan de desmitificar la Biblia, diciendo y argumentando que todo esto fue fruto de una mezcla, una sopa de tradiciones, de culturas antiguas. Y se llama precisamente así, desmitificación de las escrituras. Simplemente decir que fueron relatos de pueblos antiguos que trataban de hablar de un Dios iracundo. Iracundo quiere decir un Dios, en buen chileno, malas pulgas. Pero resulta que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios Padre que presenta a Cristo en la oración del Padre Nuestro. Hay una corriente de pensamiento en el mundo evangélico que piensan que Jehová era un Dios aparte, que Jehová es el Dios de los hebreos y que nosotros tenemos otro Dios. Esto nos lleva a un problema que en teología se llama la unicidad de Dios, pero que a la vez nos lleva al misterio de la Trinidad, o como también en estricto rigor se le llama la Santísima Trinidad. Nosotros por ignorancia le quitamos la frase Santísima Trinidad y simplemente le llamamos Trinidad porque pensamos que Santísima Trinidad alude al catolicismo. Pero en estricto rigor, la palabra correcta es la Santísima Trinidad y por lo demás es un misterio. Amén. Cualquier profesor de Biblia, o apóstol, o profeta, o pastor, o maestro, o diácono, evangelista que pretende enseñar la Trinidad está en un error, porque la Trinidad no se entiende, ni siquiera se comprende. Es una cuestión que rebasa los pensamientos de las personas. Y no solamente ocurre así con la presentación de la deidad de Dios, sino con toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ningún texto de la escritura que pueda calzar con el perfil del ser humano. En otras palabras, nosotros no podemos sentar a Dios en una silla, en el diván del psicólogo o en nuestro living e interrogarlo por las acciones que Él tiene hacia el ser humano o en particular hacia cada uno de nosotros. Quisiésemos hacerlo, pero no lo podemos hacer. Así es. En contraposición a ese pensamiento, la Biblia dice que los ojos de Dios examinan toda la tierra. Amén. Pero nosotros no podemos examinar a Dios. Y eso nos lleva a un problema y un conflicto dentro de nuestras almas. Por esto en las Escrituras vemos que Dios siempre se enfrenta con el impío, con el que lleva un camino torcido. Dios se enfrenta y Dios pleitea con una persona que intenta torcerle la mano a Dios. Y en la Biblia hay muchos hombres que llegaron a colmar la paciencia de Dios, y uno de estos fue Faraón. No sabemos cómo se llamaba, simplemente lo reconocemos por su título, el Faraón de Egipto, que fue uno de los primeros prototipos del anticristo, aquel hombre que se va a erguir al final de los tiempos como Señor y dueño de este mundo, en contraposición de los valores de los seguidores de Cristo, nosotros los cristianos. De hecho, del anticristo no se habla desde los púlpitos, y hoy día tenemos iglesias que simplemente adornan la fe del cristiano evangélico como un nominal y no le hace sentir el peso de que estamos realmente viviendo un tiempo crucial. Y los cristianos simplemente andan buscando pasto fresco, aguas, como dice el Salmo, que los hagan reposar, pero huyen de la vara y del cayado. La Biblia nos habla de que el anticristo es un personaje real. Cristo habló del anticristo, los apóstoles hablaron del anticristo, y Jesucristo más que nadie habló y advirtió que en el último tiempo no solamente vendría el anticristo, sino que antes del anticristo había multitudes de personas que serían llamados los falsos cristos. Por lo demás están entre nosotros. De manera muy sencilla te puedo decir que he visto muchos falsos cristos en el pueblo de Dios. Usted dirá, ¿pero cómo? Simple, un cristiano que haga valer su experiencia espiritual y personal por sobre lo que dice la Escritura ya es un falso Cristo. Amén. No puede ser tu experiencia personal, por muy divina que sea, o como los que son místicos, los que dicen que tienen epifanías, que se abre el cielo sobre ellos y luego son canonizados santos o beatos.
o intermediarios entre Dios y los hombres. Así es. Como ayer le hablaba a mis hermanos, hoy día esa peste, esa forma pagana de buscar a Dios se ha metido en el pueblo evangélico. Ya gente no quiere buscar a Dios por la de ellos, sino que buscan un hermano santo que los acerque a Dios. Gloria a Dios. Yo me he encontrado con personas que me dicen, pero pastor, si usted es más santo que yo. Yo digo, Dios mío, qué distorsión de la fe. Si ellos supieran las carencias que yo tengo, si ellos supieran las luchas con las que yo me enfrento. Bendito Dios. Porque la santidad no es un regalo. Dios no te regala santidad. Amén. Si la santidad fuese un regalo, sería muy fácil obtenerla. Pero la santidad no es un regalo. Mientras más tú desees vivir santo o apartado para Dios, déjame decirte que el espíritu de Faraón lo vas a sentir de manera más fuerte en tu vida. Amén. Faraón aquí en las Escrituras es el prototipo del anticristo, del que se opone, del que se contrapone a Cristo, a sus principios, a sus ideales. Y nos vamos dando cuenta que todos llevamos un pequeño faraón dentro. No nos gusta hablar de eso, nos gusta hablar de que tenemos al Espíritu Santo, de que somos templo del Espíritu de Dios. Nos gusta hablar de que por las noches oramos y viene la Shekinah y nos vamos al cielo y volvemos al otro día. Pero no queremos entrar en razón de que hay un pequeño faraón dentro de nuestra vida, que es el que gobierna y dictamina cada pensamiento que emana de nuestra mente. La Biblia habla de que Faraón se enfrentó con Moisés. Hoy nosotros leemos las Escrituras y vemos los relatos a la distancia del tiempo y los vemos completados. Pero yo te puedo asegurar que Faraón nunca supo que se enfrentó con Dios. Y Faraón nunca supo que Dios le endureció el corazón. Faraón, a quien veía que se enfrentaba era a Moisés. Porque en última instancia Moisés era el elegido y el portavoz de Dios. Pero este Moisés, si nosotros vemos su relato, era casi de 80 años cuando tiene el encuentro con Faraón. Hoy para un hombre de 80 años es mirado como un senil, como un viejo. Simplemente un anciano de 80 años es un ser humano inservible. Así mira la sociedad a un hombre de 80 años, a una mujer de 80 años. No puede trabajar, no tiene capacidad reproductiva, tampoco puedes entablar un diálogo racional con una persona de 80 años. La Biblia dice que este Moisés era excepcional, porque no solamente gozaba de una salud envidiable, y eso queda demostrado cuando Dios lo llama a un ayuno de 40 días en el monte Sinaí. De ahí viene el corito, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquel monte temblaba, dice, porque Dios estaba allí. Pero Dios llama a encontrarse a los hombres con Él a una cita donde Él sirve la mesa. Y Dios invita a Moisés al monte Sinaí. Moisés entra al monte de Dios y entra a la mesa del Señor. Y la Biblia dice que cuando Moisés entra al monte, baja con las famosas tablas de la ley. Este relato es a los pies del monte Sinaí cuando ellos están por salir de Egipto y entran al desierto. Y luego de estar muchos años en el desierto, Dios forja esa nación y entran a Canaán. Pero todo esto, ¿cierto?, es el resultado de que hubo un enfrentamiento con Faraón. Este Faraón, dice la Escritura, en más de 10 ocasiones, porque fueron 10 plagas, en cada plaga decía que no quería ir a dejar al pueblo de Dios. Amén. ¿Has pensado por qué Faraón no quería? Mira, por la misma razón, porque hoy tú no puedes dejar ir muchas cosas. Y no sacas nada con pelarte la rodilla y decir, Señor, ahora sí, te prometo, no lo voy a hacer más. Y Dios no tiene nada que ver, y Dios no te va a ayudar. Teología nueva, tú dirás, me está confundiendo. No, es palabra de Dios, te lo voy a demostrar. La Escritura dice que Dios probó con todas las plagas posibles, porque cuando Dios castiga, castiga. Dios guasqueó, bien guasqueado, como se dice, a Faraón. Le mandó plaga de rana, de culera, de piojos, de tumores, probó de todo. Pero ya la plaga que empezó a colmar la paciencia de los egipcios fue la plaga de las tinieblas, la oscuridad. Fue un golpe a la cátedra que Dios le dio al pueblo de los egipcios
porque ellos adoraban al dios Ra, al dios Sol. Y usted dirá, bueno, son pueblos ignorantes. Yo te puedo decir y te puedo asegurar que hay mucha gente hoy día que sigue adorando a ese solcito, Sí. al dios Sol, a esa lamparita que tiene adentro que se les ilumina, y cuando ellos dicen, ahora sí, voy a seguir mis pensamientos. La luz, el sol, el poder de la iluminación es un pensamiento que se enciende en aquellos que están en tinieblas y piensan que pueden salir de sus problemas por sí mismos. Vamos a ir a la escritura porque estos versos son los que estamos leyendo. Éxodo capítulo 10, verso 21 dice: y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Yo leo la versión 1909, tal vez su versión 1960 posterior salga diferente, pero le voy a ir matizando las frases y los textos. Este versículo habla de lo que la teología del apóstol Pablo, la teología paulina, imprime en todas sus epístolas, que es el reino de las tinieblas, el reino del maligno, el reino del querubín oscuro, el reino del dulce cantor de los cielos que le dio la espalda a Dios. Pero quiero explicar algo, porque hay mucha gente que entra en una confusión. Piensan que Satanás, él forjó ese reino, y no es así. La Biblia dice que Dios los encerró en eternas cadenas de oscuridad. Oh, bendito Dios. No es que el diablo, por ser diablo, es bacán y él dijo: aquí hago un trono y yo voy a gobernar sobre estos ángeles caídos y yo forjo mi reino de tinieblas. No, dice la Biblia que Dios los arrojó en tinieblas. Así es, Señor. Tú tienes que entender todos estos conceptos de las Escrituras, porque resulta que Pablo habla en un texto puntual que tú lo has leído en muchas ocasiones, donde dice que no estamos envueltos ni enfrascados en una batalla que sea carnal, que sea con personajes o entidades humanas. Pablo dice que nuestra batalla es, y vamos a leer un texto que más adelante puntualmente dice, contra los gobernadores de las tinieblas. Oh, bendito Dios. O sea que no es solamente que este mundo está en tiniebla. La palabra tiniebla es una analogía de la ausencia de Dios. Y cuando Dios está ausente y Él no gobierna, pasan a gobernar, como dice Pablo, los gobernadores de las tinieblas. El otro día le explicaba a una persona, así como se consagra un lugar para adorar a Dios, ¿tú crees que los pubs, los restaurantes, los cabarets, los cafés con piernas, las discotecas, los estadios, las plazas públicas, todo estamento de esta sociedad no son construidos al azar? Antes de que se construyan esos lugares, los arquitectos, muchos de ellos son una manga de brujos. Contratan brujos, agoreros, pitonizos, videntes, los que leen el tarot, las cartas, y ellos ven qué tan rentables hay y consagran esos lugares para el mal. Y después que esos lugares empiezan a funcionar, ahí se fraguan todo tipo de delitos. Homicidios, violaciones, secuestros. Eso los diarios sale todos los días. Abriste paciencia, todos los días se sabe que en esos lugares son antros de perdición, como se les dice. Así que las tinieblas, dice la Escritura, están bajo la jerarquía de los espíritus malignos y dice que están gobernadas, valga la redundancia, por los gobernadores de las tinieblas. Cuando la Escritura dice que Dios le habla a Moisés, lo primero que le dice es que extienda su mano. Oh, bendito Si Dios. nosotros leemos el texto de acuerdo a nuestra teología evangélica, nuestra teología pentecostal, hay algo que no nos cuadra, porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que cuando un hombre de Dios levanta las manos es una bendición simultánea que va a conllevar eso. Pero aquí nos vemos que Moisés levanta las manos y se abre, llamémoslo así, una cuestión impensada, que Moisés no la deseó, sino que Dios la mandó. Dios le dice: extiende tus manos para que haya tinieblas. Esa es la orden, esa es la forma que Dios tiene de obrar. Amén. Dios te va a pedir tus manos, pero Él es el que va a entregar el juicio. Amén. Hay mucha gente que hoy se equivoca. Llegan hasta la primera parte, hasta la primera fase del plan de Dios. Son obedientes, extienden las manos. Y de ahí se ponen vivos. Ellos quieren hacer las cosas. Amén. Y resulta que simplemente Dios le dice a Moisés: tú me vas a hacer un instrumento, extiende tus manos y yo voy a poner sobre tus manos los juicios que estos egipcios merecen. Moisés estaba en todo su derecho de él pedir un bonus track, pedir una plaga adicional, una plaga más severa. Pero simplemente Moisés fue
un instrumento en las manos de Dios. Y ese es el problema de por qué hoy escasean muchos instrumentos de Dios, porque los instrumentos se mandan a la parte. Ellos quieren hacer cosas que están fuera de los lineamientos divinos. Y por lo demás hay que entender el trasfondo de Moisés. La Biblia dice que Moisés huyó de Egipto siendo de 40 años. 40 años vivió en el palacio de Faraón. Él no vivió como un egipcio más ni como un judío esclavo. Él vivió criado como un ahijado del Faraón. 40 años. Se le enseñaron las artes de Egipto y todo lo demás. Entonces cuando Moisés sale de Egipto y va al desierto y vive 40 años en el desierto, uno dirá, pero ¿por qué un lapso de tiempo tan grande? Porque Dios necesitaba equilibrar la balanza. 40 años en el palacio de Faraón, para sacarse esos 40 años del mundo, necesitaba 40 años con Dios. Así que anda haciéndote la idea. ¿Cuántas macanas te has mandado? ¿Cuánto tiempo va a necesitar Dios para limpiarte? Si esto no es tan fácil como mucha gente cree, como que pegándose una revolcada de oración o unos compungimientos del alma, se te va a salir lo enquistado que está dentro de ti o dentro de mí, la desobediencia a Dios. No se te olvide que Caín y Abel ambos hicieron un altar para buscar a Dios, pero el altar quedó manchado con sangre. Así de trágica puede terminar la vida espiritual de una persona cuando pretende buscar a Dios. Dice que ambos llevaban su ofrenda delante de Dios, delante del altar, pero dice la Biblia que ese altar se manchó con sangre. Porque cuando el corazón del hombre y de la mujer no está gobernado por Dios, las consecuencias son trágicas. Dios tuvo que enviar a Moisés 40 años en el desierto. Y déjame decirte que un desierto es muy distinto al palacio de Faraón. En el palacio de Faraón corría el copete, corrían las minas, era una cuestión, pero cualquier hombre deseaba estar en el palacio de Faraón. Todo, ahí en el palacio de Faraón corría de todo, como sucede hoy en los gobernantes que tienen todo a su disposición. Hoy día el otro día me encontraba con un hombre y me decía, a mí me gusta tener dinero porque el dinero es mi Dios, me decía. Me puedo dar los gustos que quiera con el dinero, así, sin asco. Y salimos a la calle y me dijo, mira esa niña que está allá, tiene 15 años, se prostituye por sexo. El viejo de allá tiene 80 años y le paga. El dinero manda, me decía. Y ese es el concepto del mundo, esa es la realidad que nosotros los cristianos, los evangélicos, no queremos ver. No basta, mis estimados hermanos, con arrodillarnos y sentir una penita en el corazón por salvar a las almas perdidas. Hay que hacer un mural, ponerlo bien y explicitar bien delante de Dios lo que el diablo está haciendo, lo que Faraón está haciendo, porque está esclavizando gente. ¿Qué hizo Faraón? Dice que Faraón tenía a los judíos para construir al mismo Egipto. Y hoy día tenemos a Faraón, tenemos al diablo teniendo esclavo a la gente y los hace trabajar para él. Como yo siempre digo, le hacen la pega gratis al diablo. Faraón tuvo que estar 40 años en el desierto, Moisés, y en estos 40 años, al final de los 40 años, todos conocemos el relato que está en la Biblia, Moisés tiene un encuentro con Dios especial, que es la zarza ardiente, de lo cual no voy a hablar porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Después de la zarza ardiente viene el llamado que Dios le hace a Moisés, y le hace no tan solamente a Moisés, sino a su hermano Aarón y a su hermana María. Y de ahí Dios escoge esta familia para ser la libertaria del pueblo de Dios. Eso, por supuesto, conllevó muchos problemas, porque no mucha gente aceptó el liderazgo de estos hombres y de esta mujer. Pero la Biblia nos relata de que Dios le da a ellos la famosa vara, la vara que reverdece, la vara de almendro, que representa la autoridad de Dios que debe ser renovada en el creyente. Y la Biblia menciona de que cuando Dios le dio la orden al pueblo de salir, Faraón empezó a ser endurecido por Dios para no dejar ir al pueblo de Dios, pero a la vez eso tenía un propósito, porque la única forma que Dios tiene de demostrar su poderío y su señorío es descargando, escucha bien, descargando su poderío sobre aquellos que le son rebeldes. Las plagas no fueron para los judíos, las plagas fueron para el pueblo de Israel y Faraón, que tenían en opresión al pueblo de Dios. Y la Biblia menciona entre todas las plagas, la plaga, como te estoy leyendo ahora en este relato de Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23, la plaga de las tinieblas. Las tinieblas entonces, como dicen las escrituras en el Nuevo Testamento, el reino de las tinieblas no fue formado por Satanás. Muchos se imaginan a Satanás como una especie que está como en una especie de centro de operaciones en el infierno, y hay muchos que les preocupa si el infierno está en el centro de la tierra, si está en otro planeta, y se preocupan por cuestiones que son totalmente irrelevantes.
Son cuestiones irrelevantes si el infierno está dentro de la Tierra, Amén. si está en el Sol, si está en Plutón, si está en Mercurio, que está más cerca del Sol. Mucha gente elabora teoría y no está entendiendo de que, por supuesto, el infierno y el reino de las tinieblas es un lugar físico y real. Pero mucha gente me dice, pero pastor, ¿cómo va a ser un lugar físico? Mira, nosotros, según la ciencia, vivimos en una dimensión que es espacio y tiempo y a la vez física. Amén. Pero las cosas espirituales trascienden las cosas materiales que nosotros vemos. Sí. Y toda religión lo sabe. Incluso los escépticos lo saben. Entonces, el problema no es si nosotros queremos hablar del reino de las tinieblas o no. El problema es cómo lo enfrentamos. Y la actitud pasiva que hoy día el pueblo de Dios tiene es lo que ha traído que el pueblo de Dios flaquee. Es lo que Jesús habla en el Nuevo Testamento. El ladrón, ¿cómo entra a la casa? El ladrón no va a entrar si esa casa tiene un hombre fuerte dentro, Amén. que la proteja. En cambio, el ladrón ve que si todo está abierto de par en par va a entrar. Es lo mismo, Jesús usa una palabra, una analogía que nos hace reflexionar de que si nosotros no nos armamos de valor para enfrentar las situaciones que nos van a hacer caer, vamos a caer. Así. En otras palabras, el reino de las tinieblas, para que tú lo entiendas, es el espacio donde opera el diablo. El diablo, escucha bien, no puede operar fuera de ese espacio. Eso es lo que la Escritura enseña. O sea, para que tú lo entiendas de manera más sencilla, Dios delineó y limitó el espacio del diablo y sus ángeles. Amén. Y ellos, ese es su espacio, ese es su centro de acción. No pueden salirse de ahí. Si por alguna razón tú, yo o una iglesia religiosa se pasa a topar con el diablo, es porque nosotros nos metimos en su territorio. Amén. De vez en cuando, ellos como están en guerra y nosotros los hijos de luz también, ellos envían los famosos espías a terreno. Y se dieron unas cuantas vueltas por nuestro lado, pero vuelven a su lugar. No es que estén mezcladas las cosas. Amén. No es que esté mezclada la cosa, y esto es importante que lo estudiemos y lo leamos, y cuando vayamos a una oración, como dice Pablo, nos vistamos de las armas de nuestra milicia. El cristiano no puede estar diciendo que esto no es así, como lo plantean las Escrituras. El versículo 21 dice que Dios le dice a Moisés que tenga sus manos. Otras versiones dice, levanta tus manos. Aleluya. ¿Sabe que eso es lo mínimo que Dios nos pide? Amén. Es de hecho, en el culto público que nosotros tenemos en nuestras cristianas evangélicas, esto de levantar la mano es más parte del ritual, del ceremonial. Amén. No hay una cuestión en la Escritura que nos diga o nos inste a dar glorias a Dios de la forma en la que nosotros los hacemos. De hecho, en Chile eso tiene una historia tradicional que viene con el obispo Manuel Umaña, que vivió a principios del siglo, el cual originó las iglesias pentecostales en Chile. Y eso se instituyó como culto y tradición que se esparció por muchas iglesias de Chile y de otros países. Pero en las Escrituras no hay una forma cúltica o ritual que nos obligue a nosotros a adorar de tal o cual manera. Y eso ha sido un problema desde tiempos antiguos. De hecho, la mujer samaritana también le plantea el tema a Cristo y Jesús le dice, llegará el día en que adorarán al Padre ni en Jerusalén ni en este monte, que era el monte Gerizim, donde estaban los samaritanos. Porque los samaritanos tenían su forma ritual de adorar a Dios, los judíos también, y Jesús le dice, llegará el día en que adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y eso sigue siendo válido para nosotros. En otras palabras, lo que Jesús dijo es que él buscaba adoradores genuinos, no imitadores. Tu forma de adorar a Dios debe ser única y exclusiva para Él. Amén. Cuando hay inmadurez en el pueblo de Dios, eso se nota en la adoración. Pero cuando la adoración es espontánea y genuina, tú sientes una paz en tu corazón, porque tú adoras a Dios, no bajo el argumento de lo que otra persona te impone. Y la adoración a Dios, por supuesto, incluye tu apariencia física, tu forma de pensar, todo lo que tú eres. Hay mucha gente que me dice, tratando de justificar o sentirse bien por alguna mala enseñanza que le dieron, me dice, pastor, tengo que hacer esto de esta manera o de esta manera, a orar a tal hora, y yo le digo, hermano, las Escrituras dicen que Dios busca adoradores. Él los busca. Escucha bien la palabra, Él los busca. No es que tú te vayas a presentar. Si es un requerimiento de Él, por eso que Él los busca. La parte que a nosotros nos corresponde es estar alineados con Dios. Y cuando Dios nos encuentre, simplemente damos el paso adelante que Dios nos pide. En el caso de Moisés, Dios simplemente le dice, extiende tus manos. Imagínate pedirle a un viejito de 80 años que levante las manos una y otra vez. Por eso después el texto más adelante dice que Moisés estaba cansado y sus manos no las podía levantar. Donde dice que vienen dos hombres que le pusieron dos piedras bajo el brazo. Porque la mano en alto era una señal de victoria. Pero estamos hablando de que Moisés era un ancianito.
Y aquí Dios empieza, porque yo siempre veo este humor raro que tiene Dios. Cuando Dios nos pide sacar fuerza de donde no tenemos. Y aquí imagínate a Dios pidiéndole a Moisés, extiende tus manos. Fue la primera vez que Dios se lo está pidiendo. Gloria a Dios. Pero dice, extiende tus manos, ¿a dónde dice? Al cielo. Bendito Dios. Aleluya. Para los egipcios, el cielo era una bóveda. Ellos pensaban que el cielo era como una bodega. Mm. Y como ellos eran pueblos ignorantes, ellos pensaban que el sol era el dios Ra. Y ellos pensaban que el sol se iba a dormir. Y que al otro día se levantaba. Y no solamente lo hacían los pueblos egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, todos estos pueblos hacían sacrificios humanos. Y ellos decían que había que derramar sangre para que el sol tuviese ganas de trabajar al otro día. Amén. Y el sol estuviese contento, el dios sol. Por eso todos estos pueblos que yo le menciono, incluidos los egipcios, hacían sacrificios humanos en su ignorancia. Pero no ignorancia de que sean ignorantes en el sentido de que nosotros entendemos la palabra ignorante, sino ignorantes de las cosas de Dios. Porque ellos tenían un concepto de Dios, pero un concepto distorsionado de la divinidad. Ellos pensaban que ese Dios era el verdadero y ese Dios le demandaba Gloria sacrificar a Dios. humanos. Sí, Señor. Entonces ahí nos encontramos con ese problema. Por eso Dios le dice a Moisés, Oh, levanta tus bendito manos Dios. hacia el cielo. Aleluya. Vas a enfrentarte tú solo Alabado. con el Dios Ra. Aleluya. Por eso hay que entender el concepto en el cual Dios le pide a Moisés levantar las manos al cielo. Y dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. O sea, la idea de Dios era clara. Le dijo Moisés, tú te vas a parar con las manos en alto y en el momento en que levantes las manos al cielo, algo va a pasar. Dice, va a haber tinieblas. Mira que el texto no dice si el sol se apagó, se fue para dónde, pero dice que hubo tinieblas. O sea, oscuridad total. Gloria a Dios. Oscuridad total. O sea, de todas las otras plagas que habían ocurrido, de que salieran piojos, de que salieran tumor y todo eso, eso no era nada. O sea, esta plaga era la madre de todas las plagas. ¿Qué ser humano iba a poder hacer eso? Provocar tinieblas en toda la creación. Porque dice la Escritura, si nosotros vamos a leer en el verso 21, dice que no solamente hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto, sino que tales que cualquiera las palpe, sean las tinieblas densas. No sé si tú has ido al campo. Hay sectores del campo en el sur de Chile que tú vas 3, 4 de la mañana, las tinieblas son tan densas que hay como una especie de bancos de nieblas que se pasean al lado tuyo. Y una oscuridad tan densa que aunque andas tú con una linterna, la linterna como que no tiene fuerza para que la luz avance. Ahí en Pudahuel, cerca del Del aeropuerto pasa eso, sí. Hay sectores así. Pantanos. Entonces aquí la Biblia dice que las tinieblas que se provocaron sobre toda la tierra de Egipto eran densas, que cualquiera las palpara. Extiende tus manos al cielo. Ahora quiero explicarle, dice, ¿por qué? ¿Para qué? Es importante que nosotros entendamos eso porque tal vez muchas veces Dios te ha pedido que hagas cosas y a veces nosotros no las hacemos como Dios las pide. Así es. Y si hiciésemos las cosas como Dios las pide, los resultados serían diferentes de acuerdo al corazón de Dios. Dice, cualquiera pensaría en que la acción de levantar o extender las manos al cielo es una bendición, como le expliqué antes, pero en realidad, en el caso de Moisés, era invocar el juicio de Dios sobre los egipcios. Oh, bendito. Y aquí quiero hacer una aclaración de otras palabras que yo he predicado. Nosotros somos mandados por Dios a bendecir y orar por los que nos persiguen y nos maldicen. Amén. Pero a veces hemos dejado de lado buscar el juicio de Dios, orar para que Dios venga en nuestros agravios. Amén. ¿Cuántas veces nos han agraviado? ¿Cuántas veces nos han pasado por encima? ¿Cuántas veces nos han humillado? ¿Cuántas veces el diablo mismo ha usado personas que nos han hecho pedazos? Y nosotros hemos cumplido con la parte escritural de orar por los que nos bendicen. Amén. Y entregar toda la mano a Dios, pero tampoco hemos hecho lo otro, que es decir, Señor, tú eres el que venga mis agravios. Y aquí Dios le dice a Moisés, sóbate las manos porque hoy es el día de la venganza y te vas a vengar por el Dios principal de los egipcios, que era el Dios Ra. Extiende tus manos y apágale la luz. Y por 3 días dice la Escritura que hubo tinieblas sobre todo Egipto, el país de los egipcios.
Dice que hubo tinieblas. Y no cualquier tiniebla, como les acabo de decir, sino que eran tinieblas densas o espesas, tanto que cualquiera las palpe. Aquí nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos narra de que, así como les mencioné de que Faraón es un paralelo del anticristo, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, nos habla de que ocurrirá lo mismo en el reinado del anticristo. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Te voy a leer lo que dice la escritura. Escucha lo que dice. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 16, 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor. Estos son las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas en los tiempos finales. Amén. Y va a ocurrir. Amén. Así como ocurrió, muchos dicen esto, mira, aquí Dios le va a tapar la boca a todos estos hocicones falsos que andan diciendo que todo lo que dice la Biblia es falso. Porque mucha gente que se ha lavado la boca cuando se han hecho millonarios. El que escribió el libro del Código Da Vinci, viejo escéptico, se ha hecho millonario a costa de torcer la escritura, diciendo que Jesús agarró a calugazos con María. El caballo de Troya. Entonces, Juan José Benítez, por lo demás, Sí. si los conozco a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se ha hecho rico con el Evangelio, tomando textos de las escrituras. Ahora, la escritura dice que para el final de los tiempos, eso dice capítulo 16 de Apocalipsis, que hay 7 ángeles preparados con las copas de las iras postreras de Dios. Y la quinta copa, dice la escritura en el capítulo 16, verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se hizo de tinieblas o tenebroso. Y eso ocurrirá en el tiempo del anticristo. Amén. Dice la escritura que Dios va a derramar de entre las 7 plagas y las 7 copas de la ira, tinieblas sobre el mundo de nuevo. Pero mira la actitud de la gente, porque el Apocalipsis es el libro que revela los sucesos y acontecimientos finales. Si yo veo tanta flojera en el pueblo de Dios que siempre dice, pero ¿qué va a pasar? Lea la Biblia. Apocalipsis es como leer el diario del día de mañana. Amén. ¿Te imaginas que hubiese un diario que te diga lo que va a pasar la semana que viene? Bueno, Apocalipsis contiene las noticias de los acontecimientos finales. Y aquí te dice lo que va a pasar en el reinado del anticristo. Los ángeles van a estar vueltos locos derramando copas de la ira, y la quinta copa dice que es tinieblas sobre el trono de la bestia y tinieblas sobre el mundo. Pero mira cuál es el resultado: y se morderán las lenguas de dolor. Amén. ¿Qué efecto tiene? Para que veas que no son solamente tinieblas del aspecto físico. Y hoy día los científicos saben Al alma. que la catástrofe ecológica de este mundo está provocando una crisis energética. Usted lo ha leído, todo el mundo lo sabe. Sí. Y los científicos saben que en cualquier momento el mundo se puede quedar sin energía. Y saben que los desastres para la economía y la paz y la política mundial, si llega a haber tinieblas sobre este mundo. Toda la gente me dice, ¿quién maneja la internet, por ejemplo? Tiene que haber un botón que apague esa cuestión. Y sabemos que lo hay. Los servidores mundiales que alimentan la red mundial están en cada continente. Sudamérica funciona con la represa más grande, que está Itaipú, yo la conozco, que está en las famosas cataratas del Iguazú. Está asentada sobre lo que se le llama la boca del diablo, o la garganta del diablo. Yo he estado ahí parado en ese lugar. Es un lugar inmenso donde están las 3 fronteras de Brasil, Argentina y Uruguay, las cataratas del Iguazú. Ahí están las represas más grandes del mundo. ¿Qué pasa si esas represas se secan? ¿Cómo el hombre obtiene energía? Entonces, cuando la Biblia dice que el quinto ángel va a derramar la copa de la ira de Dios y va a haber tinieblas sobre este mundo, no es una tiniebla de que Dios le va a tapar los ojos hacia la gente, no. Será tinieblas reales. Va a haber una cuestión, hermano, tan terrible sobre este mundo que nosotros no la vamos a vivir porque creemos que ya vamos a estar en el cielo con Dios en la boda del Cordero, pero para los impíos, que ese pollo que se queden aquí, la van a pasar bien feo. Así es, Señor. La van a pasar bien feo aquí en la tierra. Amén. Mira, dice que será derramada esta copa sobre el trono de la bestia y su reino será tenebroso, dice, y su reino será tenebroso, de tinieblas, y se morderán sus lenguas de dolor. Pero aún así, si tú sigues leyendo Apocalipsis, dice que nadie de esta gente se va a arrepentir, a excepción de los 144.000 sellados y de los mártires de Cristo que se negarán en adorar a esta bestia. Quería compartir que el otro día una hermana
no sé si será hermano, ¿a dónde fue? En el metro. Tienen una doctrina nueva que salió, que llegó a Chile, que dicen ellos que después del rapto nosotros los vamos como iglesia, en el milenio, ellos, todos los que están ahí, esos 1000 años, tienen la oportunidad de 1000 años más para que se arrepientan. Una doctrina, dicen millennium, así se llama esa doctrina. Si fuera así de fácil, me inscribo para el milenio entonces. Si fuera así de fácil... Quieren pecar 1000 años más. Si fuera así de fácil, disolvemos la iglesia y nos quedamos para el milenio. Eso dice la Escritura, Apocalipsis 16:10. Ya hemos visto la copa de la ira de Dios que está sobre este mundo. De Génesis, de Éxodo, donde estamos leyendo, dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. O sea, Dios le manda a Moisés, Moisés obedece. Eso es lo que el verso 22 resume, que por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ahora retrocedamos un poco nuestra línea de tiempo. Hoy para nosotros luz es la luz artificial. Pueblos antiguos, yo te hablo hace 150, 200 años atrás, el mundo antiguo no conocía la luz eléctrica. La única forma de tener luz artificial era por medio de mechas o antorchas o lámparas o pabilos o lo que sea. Mucho tiempo más atrás, los antiguos tenían el mismo sistema de iluminación que nuestros tatarabuelos o bisabuelos. Así que cuando la Biblia dice que por 3 días en Egipto hubo densas tinieblas, primero durante los días hora sol, la Biblia es clara que el sol no alumbró. Y no solamente en la parte del mundo donde había luz solar, sino que en la otra parte tampoco. O sea, la Biblia es clara de que hubo tinieblas sobre el mundo, pero tampoco hubo luz artificial. Y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, un egipcio que durante esos 3 días quisiese encender una mecha, una lámpara, una antorcha, un pabilo, no se le encendía, no se prendía. O sea, no hubo caso. Los egipcios durante 3 días no pudieron cocinar, porque no había cocina a gas, ni eléctrica, ni nada. O sea, los egipcios por 3 días no tuvieron acceso al alimento ni a nada. Por 3 días, oscuridad total. Sería lo mismo como hoy nosotros, como le va a ocurrir en la 5ª plaga cuando se derrame sobre este mundo, plaga de tinieblas. Si hoy día nosotros tuviésemos ese problema, ¿te imaginas este mundo, el colapso que ocurriría? Terrible, terrible, totalmente, absolutamente terrible. Ahora, 2 de Corintios, yo no busque el texto, lo voy a leer para avanzar más rápido. 2 de Corintios 6:14 dice, la famosa frase del apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene, dice, la luz con las tinieblas? Aquí te vas a ir haciendo una idea de por qué Dios manda esta plaga de tinieblas al pueblo de Egipto. Porque era la única forma de ir separando, porque todas estas plagas fueron matando egipcios, fueron también matando animales y propiedades, porque los granizos destruían los animales, las cosechas, todo lo que iba pasando, los peces del Nilo, todo. Cada plaga era para ir separando y acortando más la línea entre los egipcios y los judíos. Y en esta plaga de las tinieblas viene, como vamos a ver en el verso 23, una separación más clara y directa de quiénes eran los judíos de verdad, de corazón, porque había muchos judíos que eran judíos de carne, pero en su corazón amaban a Egipto. Eran como hoy muchos cristianos que van a la iglesia, pero están hediondo a pecado. Ahora, no se sienta mal por esto, porque la Biblia dice que el que tiene pecado, ¿qué dice? Tiene a Jesucristo como abogado. Amén. Al abogado es el que defiende tu causa. Yo he pecado, no tengo problema en decirlo, pero cuando he pecado, no me puedo ir al mundo. Porque un cristiano puede pecar, no debe pecar, pero puede pecar. Pero si peca, dice, hijito, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos. ¿Por qué un abogado? Tú necesitas un abogado cuando estás en un problema y te quieren meter preso. O la jueza. Y ahí el abogado viene y te defiende. El abogado toma tu causa. Cuando tú pecas, el abogado toma tu causa. Amén. Y él dice, yo conozco todo lo que te he hecho. Yo pago por él. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué dice el versículo del apóstol Pablo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por supuesto, nosotros no necesitamos ser eruditos para responder. Ninguna. Pero, ¿por qué Pablo pregunta esto? Porque ese es el dilema de siempre.
que hoy día vemos gente que está mezclada. Y ese es el consejo pastoral que yo le doy a la gente. Si usted es un hijo de Dios, está en la luz de Dios, no tenga afinidad con cosas de las tinieblas. Así es. No se haga el gallito, la gallita, porque la tiniebla va a terminar opacando su luz. Amén. Muchos buenos cristianos, por hacerse los valientes, de repente se empezaron a acercar mucho a las tinieblas y se les apagó la luz. Amén. Pedro, mira, Pedro, ¿cómo salió negando al maestro? Dice Amén. que ese día hacía mucho frío. Se acercó al patio donde estaban calentándose, dice, al lado de una hoguera. Y dice que las personas que estaban ahí se estaban calentando las manos y vieron que Pedro se acercó. Y dice que le empezaron a preguntar, ¿tú eras de ellos? Y ahí Pedro empezó a responder, al final terminó maldiciendo a alguien que conocía a Cristo. Pero todo empezó, él empezó acercándose a calentarse las manitos con esa gente que trabajaba en el palacio de Herodes. Él se hubiese evitado todo ese problema si Pedro se aguanta el frío y se manda a cambiar a otro lado. Pero a veces nos vamos acercando a situaciones y a circunstancias que en vez de ayudarnos nos desfavorecen. Así es. El versículo 23 dice, y ninguno vio a su prójimo. Estamos leyendo en Éxodo capítulo 10, verso 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. Son dos cosas importantes que hoy están ocurriendo. Éxodo capítulo 10, verso 23. Ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Amén. Como resultado de la plaga de tinieblas. Estas dos cosas sucedieron en Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar. Y eso es una condición espiritual hoy día del mundo Amén. en tinieblas que nosotros estamos viendo. Dice que ninguno vio a su prójimo. Así es. Y hoy día esa es la ley que gobierna el mundo de las tinieblas en el que estamos. Amén. A nadie le interesa, aunque A la nadie. gente de aquí para allá diga, aunque haga obra de caridad, Dios sabe en su corazón que la gente en realidad no tiene interés. Por eso yo a los hermanos les digo, y ojalá te quede claro esto, no puede un cristiano tener amigos mundanos. Amén. No puede y no debe. Amén. Amén. Porque una persona que está en luz no puede tener comunión con las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Te lo voy a explicar mucho más claro. Dice la Biblia que hubieron 3 días de tinieblas. Y no importa la edad. Porque a veces nosotros le echamos la mata a los jóvenes, pero yo conozco hermanos adultos y adultas que tienen sus amiguitas o amiguitos no cristianos y le confiesan a ellos. Entre nosotros debemos tener amigos y hermanos de la fe de confianza. Entre nosotros, como ayer en las palabras nos predicaba. Pero Amén. dice que las tinieblas en Egipto estos 3 días, ¿qué provocó? Que ninguno vio a su prójimo. Vio a su prójimo. Ver. Mira, cuando tú ves, tú utilizas la palabra ver en el aspecto físico, pero también ver en el sentido emocional. ¿Tú crees que tus amigos, entre comillas, no cristianos, llámale egipcios, filisteos, mundanos, como quieras, ¿tú crees que ellos realmente ven por ti? No ven por ti. Es más, si fuese posible, te pasan por encima. Entonces, aquí dice que estos egipcios no veían por ellos, no vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar. O sea, ellos simplemente se demostró, con esos 3 días de tinieblas, se demostró lo que gobernaba el corazón de los egipcios. Imagínate, si eran tan buenos los egipcios. Mira, si tú estás en un problema y si tú sabes que tu otro hermano está en un problema, tú vas a hacer todo lo posible por ir a ayudar a esa persona. Por más tiniebla que haya, ¿cierto? Por más tiniebla que haya. Pero dice que ellos no se levantaron de su lugar. Nadie se atrevió, ni pensó en su mamita, ni en su papito, que hubieron 3 días de tinieblas. No, dice que nadie se movió de su lugar. O sea, ellos empezaron a manifestar lo que realmente gobernaba su corazón. Y ese es el espíritu que hoy día está gobernando el mundo. Estos dos pilares están gobernando la sociedad. Amén. Y la gente intenta, yo escucho a la gente, los sociólogos dicen, no sé, hay que enseñar más educación cívica en la escuela. Tontera, si la gente no va a cambiar porque tú le enseñas a agarrar un plato, un tenedor, a decir buenos días, o ponerse un sombrerito, o vestirse de cierta manera. No, si el problema viene de adentro. ¿Me entiendes? No es un problema de educación, es un problema de que la persona está caída delante de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, dice que nadie vio a su prójimo y que nadie se levantó de su lugar, y esto es lo que Pablo habla en Efesios 6:12, no lo busque, pero es donde dice que este mundo está gobernado, valga la redundancia, por los gobernadores de las tinieblas. Una persona que está en tinieblas, su corazón es gobernado, como dice el apóstol Pablo,
por los gobernadores de las Las tinieblas. tinieblas. En las tinieblas hay gobernadores, así como el mundo secular tiene alcaldes, tiene juntas vecinales donde hay alguien que lo gobierna, un presidente, un diputado, en fin, las tinieblas del mundo tienen gobernadores. Y un gobernador es quien determina lo que sucede en tal espacio y en tal zona, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. En los años 90 surgió mucha esta doctrina de la guerra espiritual, de la cual por supuesto es bíblica y es real porque la Biblia lo enseña. Hubieron muchas distorsiones con respecto a algunas aplicaciones con respecto a eso, pero la guerra espiritual es una realidad. Estamos en una guerra y estamos en una batalla, y a los gobernadores con los cuales nos enfrentamos hay que tener cuidado porque no son cualquier cosa. No son duendes, ni son gnomos, ni son elfos, como la tradición de las películas nos hace ver. Son entidades demoníacas, son jerarquías muy poderosas. De hecho, yo siempre a los hermanos les enseño, Satanás no es el ángel más poderoso, es el más vivo, sí, porque él se nombró cabeza de todos los espíritus y los demonios y los seres caídos, pero hay demonios más poderosos que el diablo, que andan sueltos, seductores, que andan promoviendo todo tipo de pecado. Mira, yo he conversado con muchos hermanos que nunca han sido alcohólicos, pero llegan a los caminos del Señor y sienten ganas de chupar. Tienen ganas de chupar, pero se les hace agua a la boca. Gente que conversa conmigo, que yo soy consejero de ellos. Casos trágicos. Mira, te voy a decir casos trágicos de hombres. Conocido, en Estados Unidos salió un caso muy famoso de un pastor, Ted Haggard, tú lo vas a conocer porque salió hace un par de años, de una mega iglesia en Estados Unidos, más de 10.000 personas, un pastor adulto, 45, 50 años tal vez. Amén. Cuento corto, el chofer que trabajaba para él hizo una denuncia de que el pastor le pagaba por sexo por él. Cuento corto, al pastor obviamente lo echaron a la patada de la iglesia, pero él en una entrevista dice, yo no soy homosexual, nunca lo fui, no lo soy, no lo voy a hacer, no soy bisexual ni nada, no sé qué me pasó, caí. Y él fue muy sincero en la entrevista que él dio, y él ahora tiene un ministerio de consejería, pero él dice, y lo que él dijo es una gran verdad, a mí se me condenó por haber caído en esto, pero hay mucha gente, y yo puedo asegurarlo, dijo, y es verdad, yo concuerdo con lo que él dice, mucha gente sufre y vive tentaciones terribles, que el diablo se las tiene y se las pone. Entonces, cuando la Biblia, ¿qué dice? Jesús fue tentado, dice. Jesús dice que fue tentado en el desierto. Pero Jesús fue tentado en su carne, ¿no? No, Jesús no fue tentado en su carne. Así es. Jesús no pudo ser tentado por el diablo en sus apetencias físicas, porque Jesús podía ser pecado o no podía ser pecado. No. Por eso Satanás cuando tienta a Cristo no lo tienta en pecados físicos. Amén. Porque creen que Jesús fue tentado en pecados físicos, no. Entonces cuando el diablo, porque la Biblia dice que nosotros somos tentados, eso dice el libro de Santiago, ¿cierto? Dice que cuando nosotros somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios. Si somos tentados de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias. Y el ser tentado, como a todos los hermanos, siempre trato de explicar esto en mi mensaje, que no se sientan mal cuando son tentados. El ser tentado no es un pecado. Sucumbir a eso sí, pero el estar siendo tentado por cualquier pecado no es un estado pecaminoso. Hay mucha gente que se siente culpable, el diablo lo hace sentir culpable cuando son tentados. No te sientas culpable cuando eres tentado, todo lo contrario. Si eres tentado, lucha. Amén. Lucha a ti, mantente firme. Y ahora, que el diablo te va a tentar en algo que a ti te gusta. El diablo no te va a tentar en algo que a ti no te gusta. No sé si me explico. Amén. Entonces hay que entender que los gobernadores de las tinieblas trabajan de esa manera. Y si nosotros seguimos leyendo el texto, en el verso 23, la última parte dice, donde leíamos que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, la última parte del versículo dice, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios. Piensa en porque aparte de que es una plaga para el pueblo de Egipto, o la tierra de Egipto, a la vez fue un milagro para el pueblo de Israel. Durante esos 3 días los egipcios no tenían acceso a luz, ni siquiera luz del sol y de ningún astro, y tampoco podían hacer luz artificial por medio de encender una mecha o una lámpara. Nada. Pero dice que los judíos en todas sus habitaciones, dice el verso, léalo, dice que todos los judíos
tenían luz. ¿Pero en dónde? ¿En qué En sus espacio? habitaciones. Ya, esa parte es importante que la entendamos. Sí. Dice que tenían luz en En sus sus habitaciones. habitaciones. ¿Qué significa la palabra habitación? Es donde tú descansas. Amén. Y dice que los egipcios tenían luz en sus habitaciones. Piensa en esto, tú tienes tu espacio donde descansas. Ahí los judíos sabían que para afuera había tinieblas. Amén. Y los judíos en sus casas tenían luz. Piensa la imagen de todos los judíos viendo las habitaciones de ellos encendidas. Tenían sus lámparas, tenían sus mecheros, tenían sus pabilos, podían cocinar. Imagínate un judío haciendo una buena obra. No se preocupe, judía. Más ratito le voy a pedir luz. Présteme un fosforito. Tenía luz en su habitación, salía para afuera. ¿Qué dice la Biblia? No podía. No podían sacar, para que te veas la imagen de lo que dice el texto. Más, dice, todos los judíos tenían luz en sus habitaciones. Pero ellos, al momento de salir de ahí, con una lámpara encendida, con una lámpara, con cualquier cosa, se apagaba. O sea, Dios se encargó de que la plaga de las tinieblas no tocara al pueblo de Dios. Pero ahora no vamos a la aplicación espiritual de esto porque la escena es horrible. Usted sabe que cuando hay tinieblas, los ladrones se hacen la fiesta. Cuando hay apagones en la ciudad, lo que más le dicen a la gente, tenga precaución, porque los ladrones tienen ojo en la nuca. Ellos se mueven bien en la noche, pueden robar y asaltar. Entonces, la tiniebla siempre ha sido un elemento de inseguridad. Pero dice la Escritura que todos los judíos tenían luz en sus habitaciones. Y esta analogía es una cuestión que se aplica hoy al mundo espiritual que nosotros estamos viviendo. El mundo está en tinieblas. Hoy nosotros somos judíos en la fe, hijos de Abraham. Y dice que debemos tener luz en nuestras habitaciones, donde nosotros descansamos. ¿Cuál es nuestro lugar de descanso? La casa del Señor. Amén. Una casa del Señor. Amén. Donde están los hijos de Dios debe tener luz. Ahora, de que a muchas casas de Dios se le apagó la luz, se les nota hace rato que se le apagó la luz. No tienen luz, no tienen palabra de Dios, no hay nada fresco ni nada renovado. Voy a leer unos cuantos versículos, no los busque, pero para avanzar. Cuando Pablo cuenta la conversión de su testimonio, este elemento de la luz está presente. Pablo lo dice en Hechos 26, verso 13, donde dice, y me rodeó luz del cielo. Y caí a tierra y oí una voz que me hablaba en hebreo. Si nosotros leemos el relato de Pablo, nosotros siempre hablamos de que él habló una voz, pero Pablo es claro, dice, me rodeó una luz del cielo. Amén. Él estaba en tinieblas. Él estaba, dice la Biblia, cegado total, pero el inicio de su conversión empezó así. Amén. Él nunca había escuchado las enseñanzas de Cristo, pero Cristo ya anteriormente había dicho que él era la luz del mundo y todas Amén. esas cosas. Entonces cuando Pablo va a camino a Damasco a cometer más tonteras de las que había hecho, dice que le rodeó luz del cielo. Y ahí después de esa luz, dice que sale la voz de Dios, que le habla en su idioma, porque Dios se manifiesta de una manera entendible para nosotros. Ahora, lo que me gusta mucho es que nosotros siempre, como he hablado en Quilicura y en todas las iglesias que he visitado, hablar de que nosotros debemos sembrar buenas actitudes, buenas acciones para después cosechar cosas buenas. También la Biblia nos habla de que la luz se puede sembrar. Tal vez usted nunca lo había leído en la Escritura, pero la Biblia lo dice. Eso está en el Salmo 97, verso 11, donde dice, luz está sembrada para el justo. Amén. Salmo 97, verso 11 dice, luz está sembrada para el justo. ¿Cómo yo puedo sembrar luz? Gloria a Dios. ¿Qué es la luz? Es lo que vamos a ver resumidamente antes de terminar. Cuando usted va a pagar la luz al fin de mes, siempre nos quejamos, ¡ay, salió harta luz!, decimos, ¿cierto? Pero en el fondo, aunque nos duela pagar, sabemos de que la cuestión de la luz es algo esencial. Si no pagamos la luz, se nos pudre todos los perniles que están en el refrigerador. Sí, amén. No podemos lavar la ropa, no podemos hacer nada sin luz. Así es que aunque te salgan 100.000 pesos, tú los pagas, porque sabes que esa luz la necesitas. Amén. Entonces, la luz es una señal de seguridad y estabilidad. Sí. Cuando la Biblia dice, luz está sembrada para el justo, Oh, bendito lo que la Dios. Biblia te quiere decir en otras palabras es de que cuando tú pones de tu parte, Dios lo que te va a regalar a ti es paz y tranquilidad. Es lo que dice Jesús en otra de sus palabras en el libro de San Juan, que dice, mi paz os dejo. O sea, un cristiano que sigue a Cristo, lo que Dios le entrega es paz, quietud, reposo. Ahora, reposo no es hacerse el leso, de decir, mira, no, tú sabes que están las cosas mal, no están las cosas a veces como tú deseas, pero en tu corazón tienes Hay paz. paz, amén. No te descontrolas.
Porque algunos viven la vida como ese Michael Jackson y todos estos famosos que el primer problema se toman una carretilla de pastillas y después se van, pues se mueren. Amén. Yo conozco muchos hermanos, muchos cristianos que, no sé, pues, se descontrolan y no buscan a Dios, la paz, la quietud, el reposo. Yo te lo digo de manera personal y mi vivencia personal, cuando me he visto en situaciones donde creo que estoy perdiendo el control de todo, tengo dos opciones. O hacer las cosas como lo hace el mundo, en las tinieblas, y cuando uno está en tinieblas anda palpando las cosas. Las palpa, no tiene seguridad donde dirigirse. O la otra cosa es hacer las cuestiones de acuerdo al plan de Dios. Los últimos dos versículos. El texto me gusta mucho, dice, porque los hijos de Dios, los judíos, tenían luz en sus habitaciones y afuera había tinieblas. ¿Sabe por qué la Biblia dice que la luz es importante? Efesios 5:13 dice que la luz es lo que manifiesta todo. Amén. En términos bíblicos, la luz, eso es lo que representa, dice Pablo. La luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted está a la noche durmiendo, usted necesita prender la luz para buscar algo. Eso es lo que Pablo trata de explicar a la gente. La luz manifiesta todo. Por eso la gente que está en tinieblas no quiere venir a Dios. Porque sabe que cuando viene, todo lo que ves queda todo manifiesto. No sé si me explico. Entonces, cuando Dios envía la plaga al pueblo de Israel, cuando dice que todos los judíos tenían luz en sus habitaciones, es una forma de decir que Dios tenía una confianza con su pueblo y que ellos no tenían nada que esconderle. Ahora, piensa en esto. La presencia de Dios se puede manifestar libremente en mi vida, en tu casa, en tu entorno, ¿cierto? Cuando, como ayer decía la palabra, cuando yo confío en Él. Amén. Y tú no tienes nada que esconder. Se le hace muy difícil, escucha esto, se le hace muy difícil a una persona sentir a Dios cuando esa persona no entrega áreas de su vida. Así es, Señor. Y cuesta, eso es un proceso. No es fácil entregarle, como decía mi hermano, todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso que cuesta. Porque como nos cuesta confiar en personas en el aspecto secular o terrenal, también nos cuesta confiar en Dios. Porque por más sabemos que Dios es soberano y todas esas cosas, nos cuesta confiar en Él. Porque la naturaleza del ser humano es así. Es como Adán y Eva. Yo siempre me da risa, me lo imagino desnudo corriendo los dos por el huerto. Corre Eva y corre Adán y los dos desnudos, piluchitos corriendo por el huerto. Pero Dios los veía igual. Y intentan esconderse y Dios les dice, ¿dónde están? Entonces esa actitud que tiene el ser humano de esconderse de Dios, a pesar de que Dios sabe dónde están, y a pesar de que el ser humano sabe de que Dios los conoce, aún así la actitud del ser humano es esconderse. ¿Se ha fijado que a los niños cuando los castigan, ellos se esconden? Se esconden primero para no recibir el castigo. Y usted lo busca, ¿dónde está? Sale bajo la mesa, sale bajo la cama. Y se esconden porque saben que lo van a castigar. Y lo otro es que cuando ya los castigas, ellos ¿qué hacen? Se tapan la cara así. A lo mejor tú lo hiciste cuando el niño. Nada de vergüenza. Exacto, nos tapamos la cara o nos tapábamos. Entonces la oscuridad denota eso. En cambio la luz, cuando tú retas a alguien y dices, mírame a los ojos, mírame de frente. Y la luz lo que hace es eso, es mirar a Dios de cara, sin que nos avergoncemos. Ahora, para el egipcio, para el impío, en otras palabras, para el que está en tinieblas, ellos le llaman, a las tinieblas le llaman algo normal. Para ellos es normal. Es su hábitat. Es lo que dice Isaías en el capítulo 5, verso 20. Dice que hacen de las tinieblas luz. De hecho, los impíos hasta tienen himnos para eso, el Señor de la noche. ¿No escuchás ese canto que cantan los impíos? Ellos tienen su culto también, ellos tienen su culto y su alabanza. El Señor de la noche cantan estos locos. Le cantan al Dios, a sus dioses, a sus deidades. Mira las cosas desde este mundo espiritual. Míralas desde esta otra perspectiva. Cada vez que veas a tu vecino, que es impío, que es un egipcio, todas sus canciones y todo lo que tú veas, míralo desde esa perspectiva. Que es un mensaje espiritual que ellos transmiten y es un mensaje de tinieblas. El problema está que nosotros no hemos puesto un ropaje de santidad y como que lo miramos de lejos. No tengamos miedo, porque si tú tienes un cristiano comprometido, seguro no te va a manchar ni te va a contaminar. Tu luz va a alumbrarlo a ellos. Yo he ido a casas donde me dicen, se sirve, y después se dan cuenta que soy pastor, no me ofrecen nada. No por ser pastor, no, sino por mis principios cristianos. Pero déjame decirte de que esta palabra que dice el libro de Éxodo, que en las habitaciones de los judíos había luz, para nosotros hoy representa un desafío. ¿Puede haber luz en medio de las tinieblas?
¿Qué dice la palabra? Puede, porque el pueblo de Israel lo vivió. Así es. Había tinieblas por más de 3 días, terribles sobre la nación, pero los hijos de Dios, el pueblo del pacto, tenían luz en sus habitaciones. Así Y es, esa Jesús. palabra es para nosotros. No importa cuán tenebrosa y oscura sea la situación, pero el Hijo de Dios, Dios se compromete. Eso es lo bueno de servir a Dios. No es como el hindú, el dios gordito de los hindúes, este Buda que está ahí y quiere que tú le pongáis billetes, siempre que es el gordito, hay que ponerle billetes para que funcione, ¿cierto? O todas las deidades, ese gatito que te hace así, ¿por qué te hace así? Porque tú tienes que largar algo, si los gatos no funcionan así. Todas las deidades de este mundo hay que darle. No, pero es que Dios es diferente. Él se entregó por nosotros. Amén. Nada más que Sí, eso. Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.